En los sótanos húmedos del viejo Palacio de Justicia de Puebla, entre montañas de legajos polvorientos y cajas carcomidas por la humedad, había un rincón al que pocos empleados se atrevían a entrar. Allí, detrás de una estantería torcida y cubierta de telarañas, encontré una carpeta de cuero endurecido por el tiempo. Tenía un sello en la portada, medio borrado, pero aún legible. Reservado, no difundir. El olor que emanaba era penetrante, una mezcla de papel podrido y hierro oxidado. La cuerda que la mantenía cerrada estaba tan frágil que se deshizo entre mis dedos. Dentro, lo primero que apareció fueron varias hojas mecanografiadas en papel amarillento, fechadas a finales del siglo XIX. Los títulos eran fríos, casi clínicos: informe médico, acta de inspección, declaración de testigos. Debajo de los documentos, cuidadosamente envuelto en una funda de tela, había un paquete de fotografías en blanco y negro. En la primera se veía el rostro de un niño de no más de 10 años, con cabello oscuro y una expresión extrañamente vacía. Sus ojos no tenían la inocencia habitual de esa edad, sino una fijeza inquietante, como si observara sin sentir. Al reverso, escrito con tinta desvaída: Caso 1863, confidencial. Mientras pasaba las páginas, descubrí descripciones de animales muertos, de accidentes que en realidad no parecían accidentes, y de cuerpos encontrados en circunstancias demasiado extrañas para ser casualidad. Los nombres de los testigos estaban tachados, pero en los márgenes alguien había escrito a mano una sola palabra: peligroso. El silencio del archivo se volvió insoportable. Sentí que las paredes contenían una respiración que no era la mía. Cerré la carpeta, pero el impacto de esas imágenes y notas ya se había grabado en mi memoria. Lo que estás a punto de escuchar no es un mito, ni una exageración inventada para asustar. Es la historia real de un niño que las autoridades mexicanas del siglo XIX quisieron ocultar. Un niño cuya sola presencia significaba peligro. Antes de continuar, déjame preguntarte: ¿de qué parte de México eres? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta historia toca un punto incómodo de nuestro pasado que pudo ocurrir en cualquier rincón del país, y sus huellas todavía están entre los papeles que intentaron borrar. En los registros parroquiales de un pequeño pueblo al sur de Puebla, entre anotaciones de bautizos y matrimonios, aparece una inscripción extraña, casi escondida en el margen de la página de 1863. Dice simplemente: varón, Madre María X, padre no declarado. Lo peculiar no era la omisión del padre, algo frecuente en la época, sino la nota que el párroco añadió al lado, en letra más apretada: el niño no llora, no sonríe, no parece reconocer el rostro de su madre. La madre, María, era una muchacha de apenas 17 años. Según las mujeres que la acompañaron en el parto, no pronunció palabra alguna, ni siquiera en el momento de mayor dolor. Cuando colocaron al recién nacido en sus brazos, lo sostuvo rígidamente, como si abrazara a un desconocido. El bebé, envuelto en una manta áspera, no buscó el pecho de inmediato, ni hizo los movimientos instintivos que todos esperaban. Los vecinos comenzaron pronto a murmurar. Una comadrona aseguró que los ojos del niño parecían demasiado fijos, demasiado atentos para un recién nacido. Otra mujer dijo que cuando lo tomó en brazos, el niño no parpadeó en varios segundos, como si la estuviera examinando. A los pocos meses, las rarezas se volvieron imposibles de ignorar. El pequeño no lloraba cuando tenía hambre ni cuando enfermaba de fiebre. Se quedaba inmóvil, observando en silencio, como si midiera cada movimiento a su alrededor.
Los médicos de la región no encontraron explicación, pero en sus notas privadas uno de ellos escribió: «No responde a estímulos emocionales. Su mirada es la de un adulto, no la de un infante». En el pueblo, algunos empezaron a llamarlo el niño frío. La madre, cada vez más aislada, lo protegía con un celo extraño, casi desafiante. No dejaba que nadie lo cargara, salvo en contadas ocasiones, y rechazaba la ayuda de vecinos y familiares. En una comunidad pequeña, donde todos se conocían, el silencio de ese niño se convirtió en el centro de las conversaciones. Para muchos no era simplemente un infante peculiar, era una señal de que algo malo se había gestado en esa casa. Para 1866, el niño ya tenía 3 años. Caminaba con paso firme, sin la torpeza habitual de los pequeños de su edad. No jugaba con palos ni piedras, no reía con los otros niños del pueblo. Pasaba horas en silencio, observando insectos, aves o cualquier animal que se cruzara en su camino. Al principio, los vecinos pensaban que simplemente era un niño callado, quizá demasiado serio. Pero pronto comenzaron a aparecer señales inquietantes. Una mañana, en el corral de la familia de Doña Remedios, encontraron a varias gallinas muertas, el cuello torcido de una forma antinatural. Nadie había oído ruidos durante la noche, pero en la tierra quedaron pequeñas huellas de pies descalzos. Pocos días después, un perro apareció colgado de una rama cerca del río. El animal era conocido en el pueblo. Dócil, acostumbrado a seguir a los niños. Nadie pudo explicar cómo había terminado así, pero una mujer juró haber visto al pequeño caminando por la orilla del río esa misma tarde, con las manos manchadas de barro y algo oscuro bajo las uñas. El sacerdote fue informado de estos sucesos y decidió visitar a la madre. María lo recibió en silencio, con la mirada baja. El padre intentó explicarle la importancia de educar al niño, de enseñarle compasión, pero el niño, sentado en una silla de madera, lo miraba fijamente sin apartar los ojos, como si estuviera evaluando cada palabra. El sacerdote, incómodo, terminó la visita rápidamente. En las notas privadas de uno de los vecinos, que años más tarde serían recuperadas, se lee: «No es un niño como los demás, no juega, no ríe, no teme. Parece que nos estudia a todos, y cuando un animal desaparece, siempre es él quien estuvo cerca». Los rumores crecieron. Algunos padres prohibieron a sus hijos acercarse a la casa de María. Otros comenzaron a decir que estaba criando a un ser sin alma. Y mientras tanto, el niño seguía observando en silencio, cada vez más apartado, cada vez más extraño. El verano de 1868 trajo una noticia que sacudió a todo el pueblo. Una niña de 6 años, hija de campesinos de un rancho vecino, desapareció una tarde mientras recogía leña con sus hermanos. La buscaron hasta entrada la noche, con antorchas y gritos que resonaban entre los cerros, pero no hubo rastro de ella. 2 días después, su cuerpo apareció en un viejo cobertizo abandonado, a las afueras del pueblo. Estaba tendida boca arriba sobre la tierra, con el vestido desgarrado y el rostro cubierto de moretones. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí, pues el cobertizo tenía la puerta cerrada con una tranca que parecía intacta. El detalle más perturbador fue hallado por el alguacil. Junto al cuerpo, entre la paja seca, había un pequeño muñeco de trapo con la camisa rota. Era un juguete que todos en el pueblo reconocieron. Pertenecía al hijo de María. Los padres de la niña gritaron venganza. El pueblo entero señalaba al niño, que entonces tenía apenas 5 años. El alguacil fue a buscarlo a su casa. María lo sostuvo con fuerza contra su pecho,
negando entre lágrimas que su hijo tuviera algo que ver. El niño, mientras tanto, no mostró miedo ni confusión. Miraba al alguacil sin pestañear, con una calma que resultaba insoportable. El sacerdote intervino para calmar a la multitud. Declaró que el mal puede tentar a cualquiera y pidió rezar por el alma de la niña en vez de condenar sin pruebas. Al final, la muerte fue atribuida oficialmente a bandoleros de la sierra. El caso se cerró sin investigación, pero nadie en el pueblo creyó esa versión. Desde ese día, el niño dejó de ser simplemente extraño. Para los vecinos, se convirtió en un peligro. Los otros niños lo evitaban. Los adultos lo observaban con recelo. Algunos afirmaban haberlo visto merodear por los corrales de noche. Otros decían que hablaba solo en voz baja, como si practicara frases que luego repetiría con frialdad. En los archivos parroquiales quedó una anotación breve, escrita por el sacerdote. El pueblo teme a este infante. La sospecha lo rodea, pero no hay pruebas. La madre lo protege con un fervor desesperado. Si algo más ocurre, temo que no pueda salvarlo. Tras la muerte de la niña, el ambiente en el pueblo cambió de manera irreversible. Cada accidente, cada desaparición de animales, cada sombra extraña era atribuida al hijo de María. Ella, cada vez más aislada, dejó de asistir a misa y apenas salía de su casa. Solo se le veía cuando iba al pozo por agua, siempre con el niño pegado a su costado. El sacerdote, preocupado por la tensión, pidió ayuda a un médico de la región, el doctor Ignacio Paredes, que aceptó examinar al muchacho. La consulta se llevó a cabo en la sacristía, con María presente. El médico lo describió así en su informe: varón de 5 años, corporalmente sano. No muestra señales de retraso motor ni de enfermedad evidente. Sin embargo, su expresión es inmutable. No sonríe, no llora. Al pedirle que nombre objetos, lo hace correctamente, pero sin entonación. Al preguntarle si quiere jugar, no responde. En cambio, observa de manera penetrante a quien le habla, como si analizara sus gestos. El informe concluía con una frase inquietante: ausencia completa de empatía observada. El sujeto parece comprender, pero no sentir. Los vecinos, mientras tanto, acumulaban historias. Una mujer juraba que el niño se quedaba de pie frente a su ventana durante la noche, observando fijamente hasta que ella encendía una vela y cerraba las cortinas. Otro campesino dijo que lo sorprendió en el corral, sosteniendo un cuchillo de cocina, con un gesto tan sereno que parecía no comprender el peligro del objeto en sus manos. El sacerdote intentó acercarse con rezos y catecismo, pero cada vez que lo tenía frente a sí, sentía una inquietud que no sabía explicar. En su cuaderno personal dejó anotado: nunca había visto a un niño tan vacío. No es que no entienda el bien o el mal, es que no parecen tener sentido para él. A finales de ese año, la tensión alcanzó tal punto que un grupo de vecinos exigió que el niño fuera enviado a vivir con parientes en otra aldea. María se negó con firmeza, diciendo que nadie lo entendería como ella. La multitud se dispersó, pero la desconfianza ya se había convertido en miedo. En el verano de 1870, el niño tenía ya 7 años. Su presencia seguía siendo motivo de temor, y aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente, todos lo observaban de reojo. Ese año ocurrió un hecho que marcó un antes y un después: la muerte de don Matías, un campesino de casi 50 años, fuerte, conocido por su carácter violento. Una tarde, Matías encontró al niño rondando cerca de su parcela. Lo acusó de robar mazorcas, aunque no llevaba nada en las manos. Testigos aseguraron haber escuchado la discusión. El campesino lo insultó, levantó la voz y llegó a empujarlo.
El niño cayó al suelo, pero no lloró ni gritó. Simplemente lo miró en silencio, con esa calma helada que todos conocían. Horas después, el cuerpo de don Matías fue hallado detrás de su propio establo. Tenía varias heridas superficiales en los brazos y el cuello, como si lo hubieran rasguñado con algún objeto punzante. Pero lo más extraño era la expresión de su rostro, los ojos muy abiertos, la boca torcida en un gesto de horror. El médico local, el doctor Paredes, escribió en su reporte: muerte por paro respiratorio. No encuentro lesiones internas graves. Las marcas externas parecen infligidas por un objeto pequeño y filoso, pero ninguna sería suficiente para causar la muerte. El semblante sugiere un episodio de pánico extremo antes del fallecimiento. El cuchillo de cocina de María, reconocido por varios vecinos, apareció tirado a pocos metros del cadáver. El niño fue visto esa tarde caminando tranquilamente hacia su casa con la ropa manchada de tierra. La noticia corrió como fuego. El pueblo exigió que se arrestara al muchacho, pero las autoridades locales vacilaron. ¿Cómo podían llevar a juicio a un niño de 7 años? Oficialmente, el caso fue archivado como un accidente provocado por una riña con animales salvajes. Nadie lo creyó. El sacerdote, sin embargo, dejó escrito en su diario una frase que nunca salió a la luz hasta mucho después. El mal no necesita crecer para volverse fuerte. Este niño es prueba de ello. Desde ese momento, María y su hijo se convirtieron en parias absolutos. Nadie les hablaba, nadie se acercaba, pero todos sabían que mientras siguiera allí, nuevas desgracias podían ocurrir. Tras la muerte de don Matías, el silencio en el pueblo se volvió denso. Nadie se atrevía a mirar de frente a María ni a su hijo, pero todos sabían que algo debía hacerse. El comisario local, capitán Ramón Alvarado, recibió presión directa de los vecinos para actuar. Alvarado, hombre de disciplina militar, decidió elevar un informe al gobernador del estado. El documento, hallado más de un siglo después en un legajo marcado como confidencial, comenzaba con estas palabras: el menor en cuestión representa un riesgo latente para la comunidad. Ha estado presente en al menos 2 muertes no esclarecidas. Presenta conductas anormales y frialdad inusual. Su madre lo protege, pero ni ella parece tener control sobre su comportamiento. Recomiendo medidas inmediatas de aislamiento. El gobernador respondió con una nota breve: actuar con discreción, evitar escándalo público, mantener registros separados. A partir de ese momento, el niño pasó a formar parte de un expediente oculto, conocido solo por un puñado de funcionarios. En los archivos de la comandancia aparecieron hojas con anotaciones secas: vigilar movimientos, no permitir contacto con otros menores, seguir hábitos nocturnos. En paralelo, el sacerdote del pueblo fue llamado a declarar en privado. Lo que dijo no fue registrado en actas, pero en su diario personal dejó esta frase: no estamos frente a un alma extraviada, sino ante alguien que nunca tuvo alma. Las autoridades decidieron no arrestarlo oficialmente. Un proceso judicial habría generado rumores y atención de la prensa regional, algo que querían evitar a toda costa. En su lugar, comenzaron a trazar un plan de traslado: enviar al niño a un internado religioso bajo supervisión, lejos de la mirada de los vecinos, pero sin dejar huellas en documentos públicos. En el pueblo, el miedo creció al ver soldados rondando discretamente la casa de María. Los vecinos comprendieron que el asunto había dejado de ser solo un problema local. Ahora era un secreto de Estado. En 1871,
Después de meses de vigilancia y tensión, finalmente se ejecutó la decisión de las autoridades. El niño fue trasladado discretamente a un internado religioso en las afueras de Tlaxcala. El operativo se realizó de madrugada. Un carruaje cubierto lo sacó del pueblo bajo escolta armada. María, devastada, fue obligada a dejarlo ir. Los registros oficiales de la parroquia anotaron que el menor había fallecido de fiebre, aunque todos en el pueblo sabían que no era cierto. El internado, administrado por frailes, recibía a hijos de familias humildes de toda la región. Allí, el niño se convirtió en un extraño desde el primer día. No jugaba en el patio, no hablaba con los demás alumnos y apenas respondía a los maestros. Pasaba largas horas observando a los demás, con esa calma que desconcertaba incluso a los religiosos más pacientes. Al principio lo consideraron simplemente difícil, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas que despertaron alarma. En menos de 6 meses, 3 alumnos desaparecieron misteriosamente. 2 fueron encontrados días después, escondidos en bodegas abandonadas del convento, con hematomas en el cuello y sin poder explicar lo ocurrido. El tercero nunca fue hallado. Un hermano encargado de la disciplina escribió un informe interno, hoy casi ilegible, donde se puede leer: no grita, no corre, no se esconde, camina de noche por los pasillos sin que nadie lo oiga. Los otros niños tiemblan al verlo. Uno de ellos me confesó: cuando él me mira, siento que ya sabe lo que voy a hacer. Los frailes comenzaron a turnarse en guardias nocturnas, temerosos de lo que pudiera suceder. En el refectorio, el silencio se hacía aún más pesado cuando él estaba presente. No tenía amigos, pero tampoco parecía necesitarlos. Su mundo era distinto, cerrado, imposible de alcanzar. El sacerdote responsable del internado envió una carta urgente al obispado. Este muchacho no puede permanecer aquí. Su sola presencia es un riesgo. Lo entrego en manos de las autoridades que lo enviaron. El documento fue clasificado como reservado, y semanas después se organizó un segundo traslado. Pero antes de que ocurriera, una noche de 1873 sucedió algo que el propio obispado trató de borrar de la historia. La madrugada del 14 de marzo de 1873 quedó marcada en los registros internos del internado como la noche de la desgracia. Según el informe oficial, a las 2 de la mañana, un grito despertó a los frailes que dormían en las celdas superiores. Cuando corrieron hacia el dormitorio de los alumnos, encontraron una escena que pocos pudieron describir sin temblar. 3 personas estaban muertas, 2 estudiantes de 12 y 13 años, y el hermano Fray Esteban, encargado de la vigilancia nocturna. Los cuerpos yacían en el suelo, con signos de lucha. Lo que más perturbó a los testigos fue el estado de los rostros. Los niños tenían una expresión de terror congelada, los ojos abiertos como si hubieran visto algo imposible. Fray Esteban tenía el cuello parcialmente desgarrado, aunque no por un arma convencional. El médico que examinó los cuerpos anotó que las heridas parecían producidas por un objeto pequeño, repetidas veces en un patrón irregular. Sin embargo, ninguna arma fue hallada en la escena. El niño, el mismo que había sido trasladado desde Puebla, estaba allí, de pie en medio de los cuerpos, con las manos manchadas de sangre. No lloraba ni gritaba. Simplemente observaba a los frailes cuando entraron, como si esperara su llegada. Uno de los frailes juró más tarde que, al verlo, sintió que el muchacho no se sorprendía de nada. Tenía la mirada de alguien que ya sabía lo que iba a ocurrir. El obispado reaccionó con rapidez. La versión oficial fue redactada en pocas horas. Un ataque de bandidos al internado.
3 muertos, varios heridos. El menor fue víctima del shock. Se encuentra bajo resguardo. Pero dentro de los muros del convento, todos sabían que ningún bandido había entrado esa noche. Los superiores del internado, incapaces de contener el escándalo y temiendo que se filtrara la verdad, decidieron entregar inmediatamente al niño a las autoridades civiles. No había posibilidad de mantenerlo allí sin exponerlos a nuevas desgracias. Al amanecer, lo sacaron en un carruaje cubierto rumbo a la Ciudad de México. Nadie en Tlaxcala volvió a verlo. El traslado a la Ciudad de México se realizó con un silencio absoluto. El carruaje iba custodiado por 2 soldados, pero en los documentos oficiales de la comandancia no quedó rastro alguno de aquella operación. El niño fue entregado directamente en un edificio gubernamental, en una dependencia que funcionaba bajo el pretexto de Hospital de Beneficencia. Los primeros reportes médicos, hoy mutilados, describen a un varón de aproximadamente 10 años, en buen estado físico, pero con conducta altamente antisocial, incapacidad de mostrar emociones y ausencia de empatía. Los doctores anotaron también que durante los exámenes clínicos el menor no apartaba la mirada de ellos, lo cual les resultaba insoportable. En paralelo, se ordenó un proceso sistemático para borrar su existencia. La partida de bautismo fue arrancada del libro parroquial de su pueblo natal. El acta que registraba su supuesto traslado al internado religioso fue reescrita, declarando que había muerto de fiebre tifoidea en 1872. Incluso en los informes de Tlaxcala, las páginas que hablaban del incidente con las muertes fueron sustituidas por notas genéricas sobre ataque de salteadores. Los frailes que habían presenciado aquella noche fueron enviados a distintos conventos, algunos fuera del país. Ninguno volvió a hablar del niño. A nivel oficial, aquel muchacho dejó de existir. Era como si lo hubieran enterrado sin ataúd, sin tumba, sin nombre. Solo unas cuantas carpetas secretas circulaban entre autoridades superiores, marcadas con sellos de reservado y guardadas bajo llave en despachos donde jamás entraba la luz. Sin embargo, algunos empleados administrativos que en su momento copiaron fragmentos de informes antes de que desaparecieran, dejaron testimonio de que el menor seguía vivo, bajo observación. Uno de ellos escribió en el margen de un oficio: «No murió, lo esconden, y si lo esconden es porque temen lo que pueda hacer». En un legajo marcado con el sello de la Secretaría de Gobernación, fechado en 1874, aparece la última referencia conocida al niño. El documento, mecanografiado en una hoja ya amarillenta, lleva como título: Observación clínica de sujeto masculino, 11 años. El texto comienza con descripciones impersonales, casi técnicas. Paciente masculino, aproximadamente 11 años, desarrollo físico normal. No presenta enfermedades aparentes, estado nutricional adecuado, exámenes básicos, dentro de parámetros normales. Pero al avanzar, el informe adopta un tono más inquietante. Conducta anómala. No expresa emociones en ningún contexto, lenguaje articulado, pero sin matices afectivos. Se observa capacidad de razonamiento lógico superior a lo esperado para su edad. No manifiesta miedo ni empatía. Durante las entrevistas mantiene contacto visual prolongado, lo cual provoca incomodidad en el examinador. El apartado final contiene una frase subrayada 2 veces. Se considera sujeto extremadamente peligroso. Su custodia debe mantenerse bajo máxima reserva. Recomiendo limitar interacción con personal. Aquel reporte termina sin firma legible, solo con unas iniciales borradas a propósito.
En la parte inferior de la hoja, un sello rojo indica Reservado, Archivo Central. No existen más registros posteriores, ninguna referencia a traslados, defunciones ni tratamientos. Es como si, después de 1874, el niño se hubiera desvanecido del aparato burocrático del Estado mexicano. Sin embargo, en el reverso de la misma hoja, escrito a mano con tinta apresurada, aparece una nota que nunca debió estar allí. El muchacho no cambia. No importa el tiempo que pase, siempre es el mismo. Lo han trasladado. Nadie debe saber dónde. Ese fue el último rastro antes de que el expediente se cerrara para siempre. En el otoño de 1977, en los archivos judiciales de la Ciudad de México, un joven empleado llamado Carlos Jiménez trabajaba en la reorganización de documentos antiguos. Su tarea consistía en clasificar papeles de mediados del siglo XIX que habían sido almacenados sin orden durante décadas. Entre cajas de juicios olvidados y expedientes de propiedades, encontró una carpeta delgada, casi vacía, con la portada marcada en tinta roja. Reservado, 1874. Dentro había solo una hoja suelta y una fotografía. La hoja era un resumen clínico, con frases entrecortadas y muchas tachaduras. Apenas podía leerse. Sujeto masculino. 11 años. Conducta antisocial extrema. Recomendado aislamiento indefinido. Nada más. La fotografía, en cambio, estaba sorprendentemente bien conservada. Mostraba a un niño sentado en una silla de madera, con las manos sobre las rodillas y una expresión vacía. Tenía unos ojos oscuros, demasiado fijos, que parecían atravesar al espectador. En el reverso de la foto, en caligrafía antigua, alguien había escrito: Caso 1863, no divulgar. Carlos, inquieto, decidió mostrar la imagen a un colega. Al día siguiente, cuando volvió al archivo para recuperar la carpeta, ya no estaba. Nadie admitió haberla movido. Y en el inventario oficial no existía referencia alguna a ese expediente. La única prueba de lo que había visto fue la copia fotográfica que alcanzó a hacer en secreto y que guardó en su casa durante años. Con el tiempo, comenzó a mostrarla en círculos privados de investigadores de historia oscura de México. Muchos coincidían en lo mismo. La mirada del niño no era la de un menor común, sino la de alguien consciente, calculador, imposible de explicar en su edad. Hasta hoy, esa imagen permanece en manos de un coleccionista anónimo. El resto de los documentos fueron destruidos o desaparecieron en los laberintos burocráticos del Estado. La verdadera identidad y el destino final de aquel niño siguen siendo un misterio. Lo único seguro es que, en el siglo XIX, existió un menor tan peligroso que las autoridades decidieron borrarlo de la historia. Pero su fotografía, esa mirada fija y helada, sobrevivió al silencio oficial. Y quienes la han visto dicen que, aunque pasen los años, esos ojos siguen observando.